La Universidad Politécnica de Valencia acaba de presentar ahora mismo el estudio que ha elaborado uno de sus investigadores sobre cómo funcionó la desinformación durante la DANA. Los autores de este estudio han analizado 185 noticias que se publicaron entre los días 28 de octubre y el 17 de noviembre. Han encontrado 192 bulos que tuvieron un gran impacto social y emocional. Germán Llorca Abad, buen día, buenos días. Buen día, buenos días. Germán Llorca Abad es profesor del Departamento de Comunicación Audiovisual de la Politécnica de Valencia. Es autor de este estudio en colaboración con la Universidad Internacional de Valencia. Germán, por situarnos, ¿qué es lo que habéis analizado y qué es en concreto lo que habéis encontrado? ¿Cuáles son las conclusiones? Bueno, nos interesaba sobre todo este periodo que hubo inmediatamente después de la catástrofe, pues analizar en los principales diarios nacionales y autonómicos, pues un poco cómo habían circulado estos bulos que tuvieron un gran impacto en algunos casos en la opinión pública. Y bueno, hicimos un análisis de contenido de estas 185 noticias que mencionabas y bueno, las conclusiones básicas, pues bueno, hay muchas conclusiones, ¿no? Pues que primero la enorme cantidad de esa información que se hizo viral, que circuló en redes sociales, pero también en medios de comunicación, y un poco pues la capacidad que estas noticias falsas tienen de impactar en lo emocional, ¿no? En los usuarios de la información. La conclusión a la que llegáis es que, por tanto, el primer dato, el bulo no sale solo de cuentas de redes sociales, sino porque vosotros partís de medios, de los medios de más audiencia, digamos. Digamos que sí, efectivamente. En el estudio hemos llegado a la conclusión de que aproximadamente un 28, bueno, la cifra es un 28% de estas noticias falsas o de estos bulos, no surgen necesariamente en los medios de comunicación, pero sí son los medios de comunicación los que, pues con la capacidad que tienen de llegar a muchas personas, originan que, o son la razón por la que estos bulos se viralizan y se dan a conocer. ¿De qué bulos estamos hablando? Pues en concreto el que de forma emblemática ejemplifica esta cifra, que este dato es el de los supuestos muertos que había enterrados en agua en el parking de Bonaire, en la ciudad de Aldaya, ¿no? Es decir, este bulo, digamos que de manera emblemática, pues se ejemplifica por la cobertura que tuvo esta cifra, ¿no? En la que pues muchas veces, no por la voluntad del medio de comunicación por engañar o por mentir, pero sí contribuyen a esta viralización de una información que luego se demostró que era totalmente falsa. ¿Cuántos hay dirigidos a instituciones? Pues bueno, en realidad en el estudio lo que hemos hecho ha sido agrupar todos los bulos en tres grandes áreas, ¿no? O en tres grandes tipos de bulo. Aquellos que tenían que ver con narrativas conspirativas, ¿no? Es decir, pues el origen de las lluvias torrenciales, ¿no? Los chemtrails o la destrucción de las infraestructuras hídricas, que pues obviamente las dos cosas eran falsas y otras de este estilo. En relación con lo que acabábamos de decir, ¿no? Con el número real de víctimas que provocó la catástrofe, y de manera emblemática, pues como os decía antes, ahí estuvo el parking de Bonaire con esos casi 1.000 muertos que se decía que había allí dentro. Y en un tercer bloque, o en una tercera categoría, los bulos que están diseñados específicamente para desprestigiar a las instituciones, ¿no? Sobre todo a las administraciones, pues que tienen que dar respuesta en una situación de catástrofe a esta situación. ¿Por qué se genera, de vuestro estudio, de vuestro rastreo, a qué conclusión llegas de por qué se difunden los bulos? ¿Qué intención concreta hay? Es una pregunta muy difícil de responder y en la que, en nuestro estudio no hemos profundizado en esta pregunta concreta de por qué, pero sí se detecta o sí se intuye, al menos acerca de, en relación con los datos que se obtienen, pues que hay una voluntad por dar una sensación o por transmitir o trasladarle a la ciudadanía una sensación de que todo está mal, de que todo funciona mal, ¿no? Es decir, y ahí se van colando imperceptiblemente pues algunos mensajes que, que ideológicamente además están
en un espectro de ultraderecha, ¿no? Es decir, durante los días inmediatamente posteriores a la catástrofe en Valencia, pues circuló mucho este eslogan de solo el pueblo salva al pueblo, ¿no? Por ejemplo, y tiene que ver con esta intención que, insisto, es más una percepción que se intuye a partir de los resultados que una respuesta concreta al por qué, a quién beneficia esto, ¿no? A quién puede beneficiar este tipo de mensajes. Porque habéis podido localizar, vosotros que habéis estado meses estudiando esto, el origen de la mayoría o de algunos de ellos. ¿Se puede especificar o llegar a localizar de dónde surge? Es extremadamente difícil, puesto que en el momento en el que el bulo se difunde, o sea, ya es viral, por decirlo de alguna manera, el rastrear el origen de ese bulo es extraordinariamente difícil. Normalmente se asocia digamos que a perfiles que aparecen en redes sociales que tienen la capacidad vamos a decir, de infectar con este mensaje a un número importante de personas, y son al mismo tiempo perfiles que o bien desaparecen o que no tienen una vinculación clara con una entidad que sea identificable, por lo cual es realmente difícil localizar el origen de la inmensa mayoría de estos bulos. Perfiles que desaparecen, por tanto, que podrían ser creados solo con esta finalidad. Efectivamente. Tal cual. Habláis del diagonalismo. ¿Me puedes explicar qué es, Germán? Pues bueno, es un concepto que aparece, o que, digamos, es un concepto de dos politólogos estadounidenses, Callison y Slobodian, que en 2021 pues tratan de explicar cómo, en este caso, ellos hablan en relación con la crisis sanitaria del COVID, ¿no? Es decir, cómo es posible que ciertos mensajes, que ciertas informaciones falsas tengan la capacidad de alcanzar a personas que en una situación, digamos, de normalidad, podemos decir, o de una discusión racional de las cosas, se identifiquen en un espectro ideológico muy amplio. Es decir, cómo estas mentiras afectan a personas, por decirlo llanamente, a personas de derechas y de izquierdas. Y la conclusión a la que llegan es que los discursos políticos, cuando se habla, obviamente, no solo de catástrofes o de emergencias climáticas o sanitarias, están cada vez más emocionalizados, es decir, que todos los argumentos que se plantean están diseñados, están pensados para llegar a un nivel emocional en las personas. Y es por lo que estos bulos diseñados para impactar emocionalmente tienen la capacidad de alcanzar a personas que, que tradicionalmente se pueden identificar con una ideología tanto de izquierdas como de derechas. Es decir, por eso tienen una gran capacidad de alcance y de penetración en la opinión pública. Déjame hacerte, Germán, una última pregunta. Has estado ultimando este estudio mientras en España vivíamos otra emergencia climática. De hecho, ha sido una constante que estos días recordáramos algunos de los patrones de comportamiento, en muchos sentidos, que vimos durante la Dana. ¿Cuánto de lo que hemos visto estos últimos días en nuestro país te ha recordado a lo que tú estabas estudiando que sucedió en España durante la Dana? Pues lamentablemente muchas cosas. Es decir, pues por ejemplo el que, claro, en una situación de emergencia, y lo podíamos escuchar ahora mismo cuando estabais haciendo la entrevista antes de entrar yo en directo, ¿no? Es decir, como muchas veces pues la falta, por ejemplo, de que haya una información centralizada, de que, por ejemplo, básicamente que la ciudadanía sepa a qué atenerse, es decir, cuál es la información relevante, cuál es la información que de verdad es importante para hacer frente a esa catástrofe que están viviendo, es decir, para esa situación de emergencia que están viviendo. ¿Por qué? Sencillamente por una razón muy lógica, ¿no? Es decir, en estas situaciones se genera una necesidad por precisamente saber qué es lo que hay que hacer, qué ayuda es la que voy a recibir, cómo tengo que comportarme, cómo tengo que actuar para que al final la catástrofe tenga el menor impacto posible. La conclusión del estudio es que 3 de cada 4 bulos fueron contenidos falsos, creados intencionadamente para engañar, y el 75% se difundieron por redes como X, Instagram o también por la aplicación de mensajería de WhatsApp. El autor de este estudio es el profesor del Departamento de Comunicación Audiovisual de la Politécnica de Valencia, Germán Llorca Abad. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias a vosotros, buenos días. Es interesante, me parece interesante, Berna, empezar la conversación precisamente pues con esta secuencia de conversaciones. La primera que hemos tenido sobre el terreno con Rosy, a la que hacía referencia el profesor, y esta segunda con la descripción, con números, de un patrón ante el que estamos. La Dana fue
seguramente el gran experimento para este tipo de bulos, de desinformación que hemos visto, trazos de los cuales hemos visto y estamos viendo todavía ante esta ola de incendios. Sí, José Luis, este sí que es un incendio de larguísimo recorrido, ¿no? O sea, hemos escuchado la voz dramática de Rosy Fernández, que ha hecho un retrato de esta nueva realidad, que bueno, podemos hablar en otro momento sobre los incendios en sí, pero en medio vivimos y nos atraviesa un incendio de larguísimo recorrido porque implica un cambio de era, ¿no? Y es que la mentira se ha superpuesto a la verdad. Quiero decir, nosotros no vamos a rendirnos, los medios de comunicación serios, y ese es nuestro trabajo, y cada vez es más necesario el de comprobar, ir a las fuentes, transmitir solo información veraz y con fuentes documentadas. Pero esta es la nueva realidad y el profesor Germán nos ha hecho la foto perfecta, es decir, la mentira se está superponiendo a la verdad. ¿Y por qué hablo de nueva era? Porque lo hemos visto triunfar ya en Estados Unidos. O sea, el presidente de la máxima potencia del mundo es un señor que impone su versión siempre sobre la verdad, no le importan los hechos, sino solo su versión. Y eso es lo que el cambio de paradigma, ya no se trata de gente indocumentada que comparte WhatsApp sobre bulos, sino que desde la propia autoridad, hablo de Trump, pero hablo aquí de partidos políticos o del propio Partido Popular, que ha utilizado bulos en esta cuestión de los incendios, hablando de terrorismo incendiario, de tramas que no existen. Entonces, bueno, yo no soy muy optimista, francamente. Debemos continuar, no podemos rendirnos, somos necesarios los medios de comunicación, pero esta es la nueva foto de la nueva realidad. Como sociólogo, Ignacio, me interesaba ese concepto de diagonalismo porque él decía, claro, es que buscan la manera para que tanto gente que simpatiza con la izquierda como con la derecha pueda entrar en este clima, que es lo que busca generar esto, ¿no? Sí, porque básicamente estamos hablando de debates que no tienen que ver con el eje ideológico izquierda-derecha, es decir, que hay una catástrofe natural, no tiene que tener un posicionamiento ideológico y eso significa que puede afectar a todo el mundo, es decir, que esa transversalidad tiene que ver a veces con la credibilidad en las instituciones, con la credibilidad en la democracia. Pero lo cierto es que, vamos a ver, este debate es bastante antiguo. Hay un libro de Hannah Arendt que se llama Verdad y mentira en política y parte casi desde la antigua Roma hasta ahora, como esos dos conceptos han estado en cierta forma en el debate público. Y quizá lo que ha cambiado no es que la mentira se utilice en el debate político, que se ha utilizado siempre, sino que ahora hay tecnología que permite que se expanda a más velocidad y que llegue a más personas. Eso es realmente el cambio, ¿no? Y esto nos lleva también al mismo tiempo a la idea de democracia, ¿no? A veces pensamos en la democracia como un sistema parlamentario donde se produce un debate político y en el fondo las democracias actuales son democracias de audiencia, que tienen que ver más bien con los estados de opinión de la opinión pública, donde las emociones juegan un papel muy importante, ¿no? Felipe González siempre dice que la política consiste en hacerse cargo del estado de ánimo de la gente. Entonces, lo que hace es estos bulos y estas mentiras es al estado de ánimo, hacer pensar a la gente que la situación está muy mal, que todo es horrible, que todo el mundo lo hace mal, inocular pesimismo, restar credibilidad a los mensajes y a las instituciones, y todo eso en el fondo pues lo que alimenta es una especie de descrédito de la política y quienes ganan ahí es la antipolítica, ¿no? Pero no es que sea algo, o es difícil de demostrar que sea algo esto, una especie de conspiración coordinada donde hay unos señores malignos que están operando. Eso es difícil de demostrar porque siempre digo que si esto es una conspiración, vaya conspiración que la sabemos todos. Es decir, que realmente lo que hay es un grupo de gente que creen en esta forma de hacer política. A veces suelen ser personas individuales los que expanden los bulos en su casa, es decir, que tienen unas ideas muy determinadas y alimentan a través de sus cuentas todas estas mentiras para ir extendiéndolas al conjunto de la población, ¿no? Pero es algo a lo que tenemos que empezar a prestar atención y en buscar solución, porque no porque la mentira esté en la política, sino porque la tecnología de la que disponemos ahora mismo va a hacer que esto sea mucho más frecuente cada vez. Y que aprovecha además, Carlos, momentos en los que, pues, por ejemplo, en las emergencias y hay gente que exige, que está en su derecho de exigir una respuesta política. Se habla citaba ahora Ignacio el término antipolítica, pero bueno, lo que surge es, si prende esta indignación entre los vecinos es porque precisamente de la política, de sus gestores, esperan una respuesta administrativa. Claro, y lo que está en juego nada menos que la credibilidad de la propia democracia. Si la democracia no es capaz de dar salida a tus problemas más pequeños, como puede ser, y para ellos es de enorme envergadura, como puede ser un incendio a las puertas de tu casa, evidentemente desconfías de la democracia, y eso tiene unas consecuencias muy
muy negativas. Pero volviendo al tema de la desinformación, hace apenas 48 horas Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, hizo en su red social un tuit, por llamarlo de esta manera, hizo en su red social amenazando a la Unión Europea con sanciones si ponía en marcha la ley de servicios digitales. La ley de servicios digitales lo que pretende fundamentalmente es poner un perímetro de actuación a las redes sociales, para que no sea eso el campo de batalla que todos de los que estaba hablando ahora Ignacio y Berna. ¿Y por qué lo hace esto el presidente de Estados Unidos? No por razones económicas, que también evidentemente él intenta defender a las compañías tecnológicas que le apoyaron el día de su toma de posesión. Lo que está buscando es, digamos, sustituir a la prensa tradicional, a los legacy, a los periódicos de calidad por las redes sociales. Es decir, simplemente eso. Es decir, detrás, evidentemente, todos podemos ser impulsores de, como decía Ignacio ahora mismo, de desinformación, pero hay toda una estrategia para acabar con los medios convencionales, los medios tradicionales. Es decir, esto no viene y por eso precisamente se está protegiendo Donald Trump a las redes sociales, y desgraciadamente lo que está ocurriendo, con esto termino, lo que está ocurriendo es que muchos lectores, la audiencia piensa que las redes sociales son periódicos.